Buenas noches, ingeniera. El día de hoy vamos a presentar el trabajo experimental de la unidad 3 de la materia de ciclo de cultivo de ciclo perenne. Los integrantes del grupo es Galo Elizalde, Jonathan Carvajal, Iridian Prado y mi persona. El tema que nos tocó son labores agrotécnicas de cultivos de ciclo perenne. Tenemos que desarrollar un análisis comparativo sobre la agrotecnia de los siguientes cultivos de café, banano, cacao, palma africana y frutales. En este proyecto vamos a hablar sobre los ciclos perenne del cacao. A continuación, vamos a dar una breve introducción. La agricultura contemporánea, en su afán de alcanzar mayores niveles de sostenibilidad y eficiencia productiva, ha adoptado una serie de técnicas orientadas al manejo especializado de cultivos. En este contexto, los cultivos del ciclo perenne desempeñan un papel fundamental, especialmente en regiones tropicales, subtropicales, donde su establecimiento es más favorable. A diferencia de los cultivos anuales, los perennes requieren una planificación técnica rigurosa, ya que su ciclo de vida se extiende durante varios años, exigiendo prácticas continuas que lo aseguren su productividad, sanidad vegetal, calidad y calidad del producto. Las labores agrotécnicas que comprenden actividades como la preparación del terreno, siembra, poda, fertilización, como control de malezas y plagas, así como la cosecha, las poscosechas, son esenciales para el adecuado manejo de los cultivos. En el caso particular de los perennes, estas labores deben ejecutarse con una programación precisa en función de las etapas fenológicas del cultivo, debido a la permanencia prolongada de las plantas en el terreno. A continuación, mi compañera va a seguir con con la exposición. Encontramos un cuadro en donde nos muestran las características y básicamente es un cuadro comparativo entre lo que es el sistema tradicional y el sistema tecnificado. En cuanto a la densidad de siembra, encontramos que en el sistema tradicional pues es baja con relación al sistema tecnificado, que es de 300 a 800 plantas por hectárea en el sistema tradicional, y el sistema tecnificado de 1000 a 1500 plantas por hectárea e incluso más. En cuanto al sombrío, el uso de árboles nativos, pues son los que proveen la sombra en el sistema tradicional. En el sistema tecnificado, pues esta sombra puede ser controlada de diferente manera. El manejo del suelo en el sistema tradicional es mínimo o podríamos decir que es nulo. En cambio, en el sistema tecnificado existen labores tales como el subsolado o la cobertura vegetal. En el tema de fertilización, en el sistema tradicional se utiliza una fertilización muy baja, prácticamente escasa y de forma orgánica. En el sistema tecnificado, en cambio, se realizan análisis de suelo para poder realizar la fertilización química. En el control fitosanitario tenemos en el sistema tradicional un manual empírico, es decir, a veces mediante trampas y así que se elaboran. En cambio, en el sistema tecnificado, este control es integrado, es decir, biológico, cultural y químico. El tema de la poda en el sistema tradicional prácticamente ausente y en el sistema tecnificado, en cambio, sí se realizan podas tanto de formación como de mantenimiento. En el tema de la cosecha, la variable y prolongada en el sistema tradicional. En cambio, en el sistema tecnificado, la cosecha se hace de manera escalonada, siendo así más eficiente, ya que ésta ha sido planificada. Buenas noches. El manejo No es, esta no me toca a mí, perdón. En el tema del manejo agrotécnico del cacao, también tenemos que mencionar que varía según la zona en donde se cultiva. Dependiendo del lugar, se toman ciertas consideraciones en cuanto al manejo agrotécnico. En la región costa, a una altitud pues, de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar, el clima que predomina es el húmedo tropical. El enfoque técnico, pues hay bastante incidencia de lo que son enfermedades. Así que se requieren podas que deben ser frecuentes, se requiere un mejor control de humedad
y manejo fitosanitario que debería ser intensivo. En la zona de la sierra, que se encuentra a una altitud de 300 a 800 metros sobre el nivel del mar, pues es subhúmedo y templado. Entonces, necesita un control de sombra también. Se deben realizar una buena selección de clones que sean resistentes al frío, así como la cobertura vegetal es muy importante y el tema de la fertilización que debe hacerse de una manera balanceada para que ésta sea correcta. La Amazonía, en cambio, de 200 a 600 metros sobre el nivel del mar, predomina un clima con alta humedad y los suelos ácidos. Entonces requiere un enfoque agroforestal con especies que sean nativas del entorno. Se debe utilizar también enmiendas como por ejemplo la corrección del pH. Buenas noches con todos. Continuando con la explicación que seguía la compañera Iridian, toca la comparación de prácticas agrotécnicas clave. Práctica agrotécnica, descripción en sistemas tradicionales y mejora en sistemas modernos o tecnificados. En el tema de la poda irregular que se realiza cuando el árbol está muy grave o enfermo, y en la mejora se programa una formación, producción y renovación anual. En el control de malezas, en la descripción, el manual con machete sin frecuencia definida. Y en la mejora en sistemas, mecanizado, químico selectivo o cobertura viva. En el riego, depende exclusivamente de la lluvia en la parte de descripción y sistemas. Y en las mejoras, el riego por goteo o aspersión, especialmente en zonas secas. En nutrición vegetal, en en el apartado de descripción, solo con estiércol o abonos naturales, y en las mejoras, la fertilización técnica basada en análisis químico del suelo. En la recolección, hablamos en las descripciones como esporádica y muchas veces con mazorcas inmaduras. Y en las mejoras es según la madurez óptima, colección cuidadosa y selectiva. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición, yo le voy a hablar de lo que es de la propuesta de proceso agrotécnico, en este caso para el cultivo de cacao. La integración de tecnología orgánica y sobre todo convencional. El cultivo de cacao, al ser de ciclo perenne, requiere un manejo técnico permanente que combine eficiencia, sostenibilidad y sobre todo rentabilidad. Esta propuesta busca integrar prácticas agrotécnicas orgánicas con otras convencionales, trabajando juntos de la mano, sobre todo de bajo impacto, con el fin de asegurar la sanidad del cultivo, el equilibrio del agroecosistema y sobre todo la calidad del grano, atendiendo a los principios de la agricultura sustentable. Bueno, lo que es en la integración de la tecnología orgánica y convencional, hablamos primeramente de la selección del terreno y el análisis del suelo. Aquí hablamos de lo que es el sistema convencional, que es un análisis físico-químico y encalado. Y en cambio del sistema orgánico, pues hablamos que hay aporte de abonos verdes, compost y biofermentos. Lo que es en la selección de variedades, en el sistema convencional, pues hay clones productivos como es el CSN51 y el EET801. Y en el sistema orgánico, pues hay variedades nativas resistentes y adaptadas. En la preparación del terreno mixto hablamos de curvas a nivel labranza mínima y materia orgánica. También hablamos de de la siembra y el establecimiento. Lo que es en el sistema convencional, hablamos de marcos definidos y fertilizantes. Y lo que es en el orgánico de compost, micorrizas y agroforestería. También mencionamos lo que es el manejo de sombra. Lo que es en el sistema convencional, hablamos de la implementación de una poda y en el sistema orgánico, sombra viva, diversas para la biodiversidad. Lo que es en el tema de la fertilización y nutrición vegetal. En el sistema convencional, pues es una fertilización mineral.
Y a diferencia del sistema orgánico, hablamos de bokashi, violes, extractos naturales. También algo que muy importante tenemos que topar es el control fitosanitario. En el sistema convencional se aplica lo que son fungicidas y bactericidas autorizados. Y a diferencia del sistema orgánico, estamos hablando de extractos botánicos con un control biológico. En el manejo de malezas, lo que es en el sistema convencional, hay un control químico muy selectivo, a diferencia del sistema orgánico que es un macheteo manual, acolchado y sobre la cobertura viva. Y por último, lo que es en la cosecha y en la post cosecha, hablamos de una cosecha manual en donde la fermentación es en cajas, el secado es al sol y la clasificación y almacenamiento en sacos de yute. Eso ha sido todo, ingeniera. Espero que haya sido muy entendible y de parte de mis compañeros y de mi parte, pues, gracias.